Bienvenidos a este primer acto de lo que seguramente será una larga historia en la carrera de teoría de la Iberoamericana. Primero que nada, pues presento la distinguida mesa que nos acompaña hoy. En primer lugar, el maestro David Fernández, rector de la Iberoamericana. El doctor Alejandro Guevara Sanguinés, a su vez vicerrector también de nuestra universidad. El maestro José Antonio Morfín Rojas, quien es el director de la división que nos corresponde de Ciencia, Arte y Tecnología. La doctora Dominique Brun, directora de FISMAT. FISMAT, que fue el departamento al cual se le encargó la misión de abrir esta licenciatura, que iremos aprendiendo de ella. Y finalmente al doctor Robert Hernández, quien es a la hora actual el coordinador de la licenciatura en actuario, ¿no? Estaba yo platicando con uno de los colegas, yo le decía si doctor o no le decías, ellos están muy orgullosos de que se les diga básicamente actuarios. Pues para entrar en la materia rápidamente, yo le pediría a nuestro rector unas palabras para inaugurar el evento. Con mucho gusto, muy buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto tener la oportunidad de dirigirme a ustedes con motivo de la apertura de nuestra licenciatura en actuaría. Saludo con mucho gusto a quienes me acompañan en esta mesa de honor y a todas y todos ustedes también. Los saludo a nombre de nuestra universidad. ¿Por qué empezamos una nueva licenciatura en actuaría? Fundamentalmente por dos razones. Una primera es porque vemos que en las escuelas de actuaría en el país hacía falta el perfil de un actuario que estuviera más vinculado a los procesos de desarrollo del país y de las regiones, y que tuviera un pie puesto en procesos sociales con una sensibilidad de esas características. Por supuesto, sabemos que las escuelas que ofrecen esta licenciatura son escuelas de alta calidad, son escuelas que tienen la capacidad de ofrecer uno de los programas más exigentes y rigurosos como es de la actuaría. Y sin embargo nos parecía que había una posibilidad de incidencia de nosotros como Universidad Iberoamericana, que como saben ustedes se caracteriza desde sus orígenes y en su identidad por vincular la ciencia y la conciencia. Decía Spinoza, el filósofo, decía: ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Y entonces eso queremos desde el principio, juntar la ciencia de las matemáticas, la ciencia de la actuaría, también con una dosis de conciencia y de compromiso social conforme a nuestra misión. Y entonces el perfil que va a presentar enseguida y que tiene nuestra nueva licenciatura es un perfil que tiene sus particularidades distinto a los que ofrecen otras instituciones, a quienes respetamos sin duda. Esa es la primera razón. Creemos que había una necesidad, que hay una oportunidad y que podemos ofrecer algo al perfil de los actuarios, de las actuarias en el país, que es necesario. La segunda razón por la que lanzamos esta iniciativa es porque una carrera, como dije ya, que es exigente, que es rigurosa, que pide una alta dosis de ciencia matemática, podía jalar la calidad académica del conjunto de la universidad. Esta es la razón interna. Y entonces hacernos de
una mayor masa crítica, es decir, de profesores, profesoras, doctores, doctoras, libros, disciplinas, metodologías, etcétera, que acarrea una nueva licenciatura a la universidad que pudiera permear el conjunto de las actividades académicas que realizamos acá, y que eso nos ayudaría para que la nueva licenciatura pudiera tener un efecto positivo en el conjunto de la universidad, en todos los programas, en la medida en que nos va a fortalecer el área de las matemáticas en particular. Esas dos razones, entonces, con mucho beneplácito, el señor vicerrector, el comité académico asumieron esta propuesta, por supuesto el departamento de física y matemáticas, y entonces nos llevó un tiempo poderla aterrizar, pero estoy seguro de que la hemos aterrizado de la mejor manera posible, que estamos ofreciendo algo novedoso al campo universitario y a nuestro país, y que sin duda será algo de una altísima calidad que nos ayudará hacia afuera y hacia adentro. Y esos son los dos desafíos que queremos asumir. Les agradezco a ustedes el que estén interesados en esta licenciatura, en este nuevo programa, algunos ya inscritos hasta donde entiendo, a los profesores, a los catedráticos que van a estar dando fe de su talento, de sus conocimientos, también les agradezco acompañarlos en esta nueva aventura de la universidad. La Ibero ha innovado en muchos campos del conocimiento y queremos innovar también en este. Entonces, felicitaciones, estamos muy contentos por esta nueva posibilidad que se abre. Nos agrada mucho el que seamos compañeros de viaje en una aventura que seguramente, como decía nuestro maestro de ceremonia, será larga y será exitosa y muy satisfactoria para quienes la transcurramos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Reitero el agradecimiento por su presencia, también a los distinguidos invitados que nos acompañan el día de hoy, a los funcionarios de instituciones muy prestigiadas en términos de estadística, de la técnica para medir las cosas, los fenómenos sociales, que es muy importante. Igualmente les doy las gracias, Robert. Bienvenido, ahora sí que es como el bautizo, es como de los 15 años, ¿verdad? Entonces al padrino también, muchas felicidades. Sí, recuerdo que recibimos con gran entusiasmo la iniciativa de abrir una carrera de actuaría. Fue un esfuerzo, ahora sí que transeccional, ahora que estamos en estos términos electorales, porque inició siendo el doctor Alfredo director del departamento, y luego continuó la doctora Dominique, en un esfuerzo muy interesante que se retomaron varias ideas, aceptaron de buena gana la retroalimentación del comité académico, y un poco simplemente para reforzar la idea que nos dice nuestro rector, estamos llamados a transformar el planeta, estamos llamados a transformar nuestro país, que adolece de problemas fenomenales. Tenemos una gran desigualdad, una gran pobreza, una gran violencia, ustedes lo pueden percibir, lo vivimos, y nos damos cuenta que para transformar el mundo hace falta, antes que nada, conciencia, yo diría conciencia y corazón, o sea, empatía, un deseo de transformar todo ese malestar, todo ese sufrimiento en un mundo mejor. Pero si bien esa condición necesaria, no es condición suficiente. Además de tener conciencia y tener un buen corazón, es necesario tener las herramientas para hacerlo. Y sentimos que el rigor analítico que nos permite una carrera como actuaría, nos permite, como le comentaba yo a Robert, ir más allá de solo calcular primas de riesgo, ¿no? Nos permite
entender y utilizar esas herramientas para el abordaje de problemas que tienen una gama enorme, ¿no? Desde modelos atmosféricos, de temas climáticos, ahora que estamos sufriendo el calentamiento global, modelos de riesgos en otras áreas que no solamente son accidentes de coche, ¿no? Como criminalidad, modelos de predicción, de proyecciones, etc. Entonces nos da un maletín de herramientas muy poderoso para atender una gran variedad de problemas, y eso hace que el actuario que salga del Ibero, que es a lo que aspiramos, va a ser un actuario consciente, un actuario empático con la realidad del país y un actuario sumamente competente para entender y proveer soluciones para, a final de cuentas, mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, estoy realmente muy entusiasmado, yo como vicerrector académico, mis colegas de la división, del departamento también lo están, y pues esperamos mucho de ustedes. Ustedes representan una promesa muy importante para nosotros y por supuesto para el país y para el planeta. Estamos muy contentos, qué bueno que eligieron el Ibero, no se van a arrepentir, va a ser una gran carrera, y te felicito, Robert, en tu bautizo. Muchas gracias. Bueno, en este espíritu democrático de la palabra, maestro Morfín, si usted es tan gentil. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Un nuevo programa, es así, otro hijito más en la Ibero, es algo que nos encanta, nos enorgullece. Quiero agradecer obviamente a Robert, también el mundo que desde al arranque de esto estuvo también muy involucrado, y también muy particularmente a muchos actuarios que participaron con nosotros en el proceso. De verdad, se agradece su colaboración. Esto realmente nos fortalece. Y la otra parte que me gustaría abundar un poquito en lo que ya se mencionó es el tema también de la tecnología. Es un enfoque que también está en esta nueva licenciatura, en este nuevo programa. Sabemos que el desarrollo de la tecnología es exponencial y que estamos enfrentando problemas gigantescos. Sentimos que estas herramientas de las que se ha hablado también van a ayudar en muchas otras áreas, y la Ibero está apostando mucho por todos los temas de la multidisciplina. El tema de ciencia de datos, por ejemplo, es fundamental para darle información y herramientas a los actuarios, a los economistas, a los ingenieros, a los arquitectos, a los diseñadores. Y creemos que esta área de ciencia de datos, de inteligencia artificial, de máquinas inteligentes, nos va a permitir atacar esos grandes problemas a los que nos estamos enfrentando. La verdad es que ya dijeron lo que yo había pensado decir, entonces no me queda mucho más que agregar, más que felicidades a todos los que han participado en esto, felicidades al departamento, Dominique, a todo el staff del Departamento de Física y Matemáticas, porque la verdad es que los que no participaron en el diseño de materias aportaron ideas, buscaron gente, contactaron, etc. Este es un trabajo en equipo y nos sentimos muy orgullosos y muy contentos. Gracias. Bueno, de fondo de pantalla han ido ustedes viendo cómo quedó el programa. Y pues, doctora Dominique, si eres tan gentil. Muchas gracias, Edmundo. No voy a tomar mucho tiempo. Yo creo que la parte rica de la razón por la que estamos aquí reunidos es escuchar a los panelistas. En breve se le harán sus semblanzas, pero quiero decirles que todos participaron en la conformación del plan de estudio de una u otra manera, unos muchísimo más que otros, siempre puntuales. Fue un trabajo arduo de poquito más de un año, con personas externas y personas de la propia universidad, justamente, efectivamente, aportando muchas ideas. Sí tenemos una estrellita en este programa, y es que
derivado de la visión de esa comisión de formación de plan de estudios de la licenciatura en actuaría, hoy por hoy somos el único programa en México que cumple al 100% el sílabus, es decir, el temario mínimo que debe cumplir toda carrera de actuaría para considerarse una licenciatura en actuaría. Entonces sí tuvimos esta visión, el REBOE salió en septiembre y en octubre aparece este nuevo sílabus, es decir, que realmente fue un acto verdaderamente visionario. Y por otro lado, y remarcando el carácter de impacto social de la carrera de actuaría, no debemos olvidar que efectivamente no solo se trata de calcular riesgos, de hacer seguros para hacer ricas las compañías de seguros, ¿verdad? Para las más ricas, sino más bien, por ejemplo, algo que se tocó en esa comisión es pensar en seguros para aquellos que no son empleados, por ejemplo, en la empresa, ¿no? O seguros y planes de pensiones para cooperativas, ¿sí? Entonces, esas son los puntos diferenciadores del programa de actuaría en la Universidad de Verónica. Entonces no me queda más por decir y yo creo que podemos empezar en materia de punto. Pues sí, interior y exterior fueron dos palabras mencionadas. En la construcción de este programa, pues efectivamente, tanto del interior de la Ibero, ¿no? Hubo gente no solo de FISMAT, sino de otros lados que nos ayudaron, ¿no? Y que aprendimos de ellos, no sabemos muchas cosas nosotros en cuestiones curriculares y cómo armar los proyectos, ¿no? Tuvimos que preguntarle a la gente que sabía, ¿no? No tuvimos una arrogancia como para saber pensar que se lo sabíamos todo. Y exterior también, porque efectivamente, como se dijo aquí, los actuarios que nos vinieron a ayudar fue de suma importancia. Remarco siempre el actuario porque es como les digo, como el que les gusta que les digan. Y ellos nos mostraron el camino, yo aprendí muchas cosas de ellos y nos enseñaron qué es lo que había que hacer. Y justamente lo del sílabus, que era algo que nosotros desconocíamos por completo, nos lo hicieron ver y a partir de ahí creamos la carrera justamente en función de eso y con el plus que tenemos, que es lo de la modernidad, de las ciencias de datos y eso que es indispensable para todos los jóvenes que ahora vendrán a la Ibero a cruzar la carrera y con el espíritu de la universidad. Y pues antes de que nos vayamos también finalmente rápidamente y con velocidad, el padrino bautizado, el doctor Robert, si rápidamente nos dice unas cuantas mini palabras, no sé. Gracias. Es una gran responsabilidad, sí. Es un paquetazo. Sin embargo, está sobre muchos hombros. Yo creo que la parte fundamental fue que siempre contamos en todo momento con actuarios del Colegio Nacional de Actuarios. Nos fueron conduciendo actuarios de la UNAM, actuarios de diversas instituciones que hoy están con nosotros, de Hacienda, del INEGI, que cada uno dio su opinión, su punto de vista para que desde ya el ejercicio profesional se pudiera incorporar todas estas experiencias para el actuario que se está formando y que necesita México, necesita el mundo, integrando además la visión de la Universidad Iberoamericana con 75 años de experiencia formando licenciados, maestros, doctores. Desde luego que esto salió como lo van a ver el día de hoy. Me siento muy orgulloso, pero también me siento, digamos, cobijado, porque no estamos solos en este proyecto y verán ustedes por qué la licenciatura en actuaría produce tanto orgullo en los egresados. Es un gremio con mucho prestigio en México, hay muchos actuarios también que han dado lo mejor de sí también al exterior y ahora vamos a formar el actuario Ibero. Eso es algo que representa como de aquí hasta el infinito. Ya lo platicaremos con mayor profundidad, pero podemos decir que ya tenemos un asiento con el Colegio Nacional de Actuarios, que ya tenemos un asiento en la Comisión Técnica Consultiva de la Secretaría de Educación Pública de la Dirección General de Profesiones que otorgan las cédulas de actuarios. Empezamos clases en agosto y ya tenemos todo ese trabajo avanzado. Entonces, creemos, estamos seguros, convencidos que estamos en la ruta correcta. Y ya lo verán ahorita con los panelistas. Muchas gracias.
acompañaron y tienen la bondad con los señores panelistas irse acercando. También, bueno, como en lo que nos arreglamos, creo que es importante decir, ¿no? Ustedes saben bien, ¿no? Todo el mundo sus conexiones, hay que saber con quién hablar y todo eso. Y como coordinador de actuaría, yo creo que Robert es una persona que está a la hora actual bien localizado en la profesión y sabe qué es lo que hace, y pues le vamos a cargar la mano, ¿no? Por decir, lleve a bien este barco. Yo creo que para ser rápido voy a presentar a los distinguidos actuarios, todos ellos. En primer lugar, el actuario Luciano de Bach, quien es el presidente del Colegio Nacional de Actuarios, si es tan gentil. Solo para darles una idea de con quién estamos hablando, Luciano es presidente del Colegio Nacional de Actuarios, presidente de la Comisión Técnica Consultiva de Actuaría de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación, vicepresidente del Consejo Directivo Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval, miembro del Consejo Consultivo de la Facultad de Negocios de La Salle, miembro del Colegio Nacional de Actuarios desde 1992, miembro de la Asociación Mexicana de Actuarios, AMA, desde el 92 también, presidente de la Junta de Honor del Colegio Nacional de Actuarios, secretario de la Junta de Honor del Colegio Nacional de Actuarios, secretario de la Asociación Mexicana de Actuarios, presidente de la Comisión de Bancos Seguros de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, miembro del Comité Coordinador de Vida de AMIS, miembro del Comité de Análisis de Solvencia 2 de AMIS, coordinador del Grupo de Trabajo para el Desarrollo del Examen EUCA para certificación de actuarios en la operación de vida por parte del Colegio también Nacional de Actuarios, y el Centro Nacional de Evaluaciones Ceneval, consejero independiente de Insignia Life, compañía de seguros, y consejero propietario de Finanzas Avanza, así como asesor y consejero suplente en Credit Seguros y otras tantas cargos. Luego el actuario José Arturo Blancas, quien por el momento también funge como director general de Estadística Económicas del INEGI. El actuario Blancas es actuario por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, misma institución en la que cursa los estudios de posgrado de Planeación y Estadística e Investigación de Operaciones. Actualmente se desempeña como director general de Estadísticas Económicas del INEGI, donde también ocupó los cargos de Coordinador Nacional de Censos Económicos, Director de Censos Nacionales y Director General de Cartografía Catastral. Además se desempeñó como presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL, y como administrador central del Programa de Actualización y Registro de Servicios de Actualización Tributaria, SAT. ¿Qué miedo? En la iniciativa privada fue presidente de operaciones de la empresa Buró de Investigaciones de Mercados S.A. y fundó y dirigió Certiorum, empresa dedicada a generar soluciones a problemas relacionados con información estadística y geoestadística. Por cierto, también hay una materia por ahí en esa dirección. Luego tenemos al actuario Marco Antonio Ruiz Olvera, quien trabaja actualmente como director de supervisión de operaciones de ingresos sobre hidrocarburos de Hacienda, SHCP. Marco. Marco es actual director de supervisión de operaciones de ingresos de hidrocarburos HCP, se ha desempeñado como docente en la Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey, la Anáhuac Panamericana y en la Universidad de las Américas Puebla. A lo largo de su trayectoria profesional ha colaborado con empresas como BMB, HSBC México, Genworth Financial, Infonavit, Hacienda, entre otras. Del mismo modo ha sido parte del Comité Evaluador de los Trabajos de Investigación del IMEF. Las áreas de su conocimiento de la investigación son administración de riesgos, finanzas bursátiles, derivados, ciencia de datos, política económica y sector energético, donde ejerce su labor como docente y consultor.
Marco Antonio obtuvo el grado de doctor de Ciencias Financieras por EGADE Business School, Ciudad de México, y es actuario por la UNAM. Después tenemos al actuario Jaime Vázquez Alamilla, quien es ex coordinador de la carrera de actuaría en la UNAM, que si no estoy mal es la que tiene más gente inscrita. El actuario Jaime es profesor asociado B de la UNAM en la Facultad de Ciencias, es actuario con posgrado en Estadística y Probabilidad, profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde se ha desarrollado su labor académica por varios años, dirigiendo tesis y seminarios de titulación y participando en diversos proyectos institucionales de docencia, vinculación, divulgación y extensión universitaria. Participó en la creación del plan de estudios de licenciatura de actuaría en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el pregrado de actuaría en la Universidad de Antioquia en Colombia. Ha colaborado como árbitro de la evaluación de artículos de contenido estadístico de la revista Boletín de los Sistemas Nacionales Estadísticos y de Información Geográfica por el INEGI. Ha sido perito en asuntos actuariales en el Poder Judicial de la Federación, juzgados en materia administrativa, y ha sido parte del jurado del Premio de Investigación en Seguros y Finanzas, entre otras actividades. Ha sido coordinador de la licenciatura en actuaría en la Facultad de Ciencias de la UNAM desde el 2004 al 2006, primer periodo, y del 2010 al 13 en el segundo, así como miembro del Comité Académico de la Carrera de Actuaría y del Consejo Técnico de esta institución, en donde también ha coordinado los trabajos de modificaciones del plan de estudios de actuaría en 2005, 2011 y 2013. Y ha sido presidente del Comité de Asuntos Académicos del Colegio Nacional de Actuarios, en donde ha encabezado el grupo de seguimiento para el cumplimiento del sílabus de la Asociación Internacional de Actuarios en las universidades que imparten dicha carrera. O sea, pues tenemos a alguien que sí está en el medio. Y sobre todo con lo del sílabus, que es algo fundamental, que seguimos al pie de la letra, ¿cierto? No lo veo. Muy bien. Y pues finalmente el doctor Robert Hernández, quien es nuestro flamante padrino bautizado, y rápidamente es doctor en Ciencias de Educación, maestro en Finanzas, actuario, certificado Global Business, ¿qué dice? And Commercial Law por el College of Central Europe en la República Checa. Tiene certificación Microsoft Office, especialista para Excel, ponente en el de Diplomado en Finanzas y Técnicas Computacionales de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, UNAM. Ha sido perito en actuaría en el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ha publicado diversos artículos en revistas. Académico certificado de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA, miembro del Colegio Nacional de Actuarios, CONAC, y actualmente es coordinador de la licenciatura de actuaría académica de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Entonces, esos son los actuarios que nos vienen a platicar y ilustrar. Sí, creo que es importante insistir que es gente que sabe del oficio, que tiene el oficio y que seguramente serán, ya no me veo aquí, ahora sí, y que seguramente serán de importancia para toda la formación de ustedes. Es una mesa redonda y lo que nos interesa es realmente aquí saber qué es la actuaría, cómo funciona la actuaría, y el formato es plantearles a ellos una serie de preguntas, 7 para ser exactos, y que en el tiempo que nos resta nos digan qué es lo que sucede con la carrera de actuaría, hacia dónde va, desde dónde viene, cuál es su historia, etcétera, etcétera. Y pues, señores actuarios, ustedes son gentiles, la primera pregunta que tenemos es: ¿cuál es el origen de la carrera de actuaría en México? ¿Quién le echa? ¿Quién toma el riesgo? Bueno, seguramente diré algunas cosas y tal vez Luciano diga otras, se saben muchas historias, pero bueno, antes de contestar esa pregunta, yo quisiera darle las gracias a Edmundo, que fue quien originalmente me invitó, y a conocer a toda esta comunidad que realmente es maravillosa. Pues yo estoy muy lejos de aquí, pues estoy hasta CEU y vivo también lejos, o sea, esto parece otra ciudad, ¿no? Entonces, a mí me encanta venir a la Ibero.
todas las veces que pude asistir a las reuniones, otras fueron a distancia, pero realmente el haber conocido a esta comunidad, a muchos de los profesores que veo por aquí, que he tenido el privilegio de trabajar con ellos, a mí me parece, bueno, pues que ha sido una de las más grandes experiencias de mi vida. Entonces, muy agradecido por este acercamiento, y yo espero como seguir a la carrera de actuaría siempre, ¿no? A la carrera de actuaría de la Ibero, si me lo permite Robert y demás. Y pues sin duda que hoy la carrera de actuaría está de plácemes. Hablo de la carrera de actuaría en México. Está de plácemes porque se abre la carrera de actuaría en la Universidad Iberoamericana, en una nueva institución de prestigio. Cuando dirigí la parte del sílabus en la SEP y en el Colegio Nacional de Actuarios, recomendábamos dos características que tenía que tener una universidad en donde se deseara impartir actuaría. Una de ellas es que tengan un cuerpo sólido en la parte de matemáticas, porque la columna vertebral de la carrera es precisamente esa, matemáticas y especialmente probabilidad y estadística. Y la segunda recomendación es que se tenga cerca pues oficinas, corporativos en donde trabajen actuarios, porque la carrera de actuaría tiene dos componentes importantes, la parte profesionalizante y la parte matemática. Entonces esas eran como las recomendaciones principales. Y la Ibero tiene las dos, pues aquí cerca trabajan muchos de los que han sido nuestros alumnos en otras universidades, y además tiene un cuerpo sólido en el departamento de física y matemáticas, y además es una institución de prestigio. Entonces, de verdad, muchísimas felicidades por dar este paso. Y ahora sí contesto la pregunta, es que me emociono. Miren ustedes, la carrera de actuaría, voy a platicar rápidamente. Antes de entrar en la parte de la historia del nacimiento en México, nada más voy a platicar dos antecedentes a nivel mundial. ¿Sí? La carrera de actuaría pues está asociada con el negocio de los seguros principalmente a nivel internacional, y así fue como nació. Se habla de que la carrera de actuaría tuvo un nacimiento con el seguro marítimo y demás, pero realmente hay por ahí, me parece que el contrato de un seguro marítimo más viejo que se conoce es como del siglo XIV, es un documento que existe por ahí, pero realmente lo que se considera como nacimiento de la ciencia actuarial pues tiene que ver con dos personajes. Uno es el astrónomo Halley, que seguramente todos han escuchado de él, que bueno, tiene hasta un cometa tiene su nombre, y los físicos de aquí seguramente me corregirán cualquier cosa que diga con respecto a la astronomía. Pero realmente casi nadie sabe que también él fue el primer actuario, o se considera como el primer actuario. Él aportó mucho a esta parte porque hubo un pastor en Breslavia, Alemania, en donde él recopiló datos de nacimientos y de muertes de esa población. Y simplemente ahí estaban los datos, los mandó a la Royal Society, y ahí Halley tuvo la oportunidad de ver esos datos y entonces de analizarlos, hacer una tabla de mortalidad, hacer una proyección de cuántos habitantes habrían en Breslavia años después, que después se comparó, porque obviamente esto fue en el siglo XVI, XVII más o menos, se comparó y pues la estimación fue muy buena realmente. Entonces hizo una tabla de mortalidad, pero no solo eso, no solo hizo una tabla de mortalidad, sino que además utilizó estos datos junto con matemáticas financieras para calcular rentas vitalicias, es decir, cuánto se le tiene que pagar a una persona de por vida con relación a su probabilidad de vida, ¿no? Entonces, esto se considera como el inicio del cálculo actuarial, y por lo tanto hay muchos historiadores lo reconocen como el padre de la ciencia actuarial. Y les platico esto porque precisamente la actuaría tiene que ver con esos dos componentes hasta la fecha, ¿no? Porque realmente es usar estos datos, usar las matemáticas financieras para calcular la prima de un seguro, que básicamente fue lo que hizo Halley. El otro pasaje pues tiene que ver con el origen del término actuario, que es del latín actuarius, y que más o menos, porque a lo mejor aquí hay alguien experto en latín, más o menos quiere decir taquígrafo, ¿sí? Y el nombre pues a veces no es muy apropiado para lo que realmente hace hoy un actuario, pero en la antigua Roma se usaba en dos sentidos.
El primer sentido era para personas que escribían el acta pública del Senado, y si ustedes se fijan también, o si saben, también por ahí hay otros actuarios que tienen que ver con procesos judiciales, que son los que levantan el acta. Entonces, digamos que esa acepción iba como ligada a esa parte. Y la otra, el otro uso que se le daba en la antigua Roma era del encargado de llevar las cuentas del ejército, es decir, de la administración financiera del ejército. Y entonces este último pues tendría un poco más tal vez de relación con lo que hoy se conoce como un actuario. La primera vez que se usó el término actuario fue por ahí de 1775 en una compañía de vida, de seguros de vida de Londres, y fue porque era la persona encargada como de hacer los registros de los contratos que hacía la compañía. Lo que sucedió después es que llega una persona a hacer este trabajo de registro de los contratos, que se llamaba William Morgan, y él además sabía de matemáticas. Entonces empieza también a hacer cálculo de primas, y de ahí pues ya se le queda el nombre de actuario precisamente a la persona que se encarga de pues estar al tanto de la viabilidad y de la solvencia de una compañía de seguros a través del cálculo de primas y de reservas matemáticas. Entonces, bueno, este antecedente rápido es para ahora sí decirles cómo empezó en México. Entonces estamos hablando Europa, ya, y suelto el micrófono rápido, están los otros colegas. Un resumen. A principios del siglo XX se funda la compañía de seguros La Nacional, que es el antecedente, bueno, y tal vez Luciano pueda corregir cualquier cosa, pero es el antecedente de Nacional Provincial, y contratan a un actuario, porque se necesitaba un actuario para hacer este tipo de cálculos, y este actuario se llamaba Federico Williams. Entonces eso fue más o menos principios de siglo, y para 1937 Federico Williams funda una asociación de actuarios, que fue realmente la primera asociación de actuarios, sería como el antecedente de nuestras asociaciones, que se llamó el Instituto Mexicano de Actuarios. Ese Instituto Mexicano de Actuarios pues obviamente no tenía actuarios, porque el único actuario era Federico Williams. Y entonces, ¿para qué fundó el Instituto Mexicano de Actuarios? Pues porque se trataba de que este instituto, como lo hacen en otras partes del mundo, pues diera precisamente la cédula o el permiso para que una persona pudiera hacer los cálculos que hace un actuario. Así que Federico Williams pues invita o incorpora a varios de los que hacían funciones de actuarios en las compañías de seguros, y además a través del instituto les empieza a dar ese permiso oficial. Entre los personajes que destacan de aquella época, que hacían trabajo de actuarios pero que no eran actuarios porque como tal no existía la carrera, eran ingenieros civiles, fíjense ustedes, porque eran los que sabían mucho de matemáticas. Entonces estaba por ahí don Emilio Velarde. Estos tres personajes van a ser muy importantes posteriormente: don Emilio Velarde Tondé, Antonio Chávez y Solórzano, ahora recuerdo bien el nombre, Juan B. Solórzano, sí, gracias. Entonces ellos tres pertenecen al Instituto Mexicano de Actuarios. Realmente habían aprendido a hacer las labores de un actuario con sus conocimientos de matemáticas, pero hay un hecho fundamental, o bueno, tal vez dos, pero el más importante es el siguiente. Un hecho fundamental: en 1945 ya casi llego al inicio de la carrera, en 1945 se establece una nueva ley, la ley reglamentaria del ejercicio de las profesiones, el artículo 5º constitucional con relación al ejercicio de las profesiones, en donde era necesario tener una cédula emitida por una institución educativa para poder ejercer. Y entonces, pues lo que hicieron los miembros del Instituto Mexicano de Actuarios, específicamente el ingeniero Emilio Velarde, Antonio Chávez y Solórzano, es que fueron a la Facultad de Ciencias de la UNAM y pidieron la apertura de la carrera. ¿Por qué la Facultad de Ciencias de la UNAM? Pues porque esto tiene una amplia formación matemática, una buena formación matemática, tenía gente en matemáticas, y la parte de los seguros se encargaría el Instituto Mexicano de Actuarios de impartirlas. Entonces era entre la Facultad de Ciencias y los miembros del Instituto Mexicano de Actuarios. Y el otro hecho marginal que también habría que mencionarlo, además de esta aprobación de la ley reglamentaria del ejercicio de profesiones,
es que se funda el Instituto Mexicano del Seguro Social también en 1945. Y de hecho, para que alguien hiciera los cálculos actuariales del Instituto del IMSS, tuvieron que traer a un actuario checoslovaco. Entonces también se veía la necesidad ya de una carrera de actuaría ante este nacimiento de la seguridad social a esos niveles, ¿no? Entonces, bueno, se funda la carrera de actuaría. Esto fue en 1946, pero no se formalizó sino hasta 1947. El 13 de febrero de 1947 se aprueba el primer plan de estudios de la carrera de actuaría, y a partir de ahí pues inició una serie realmente de éxitos de esta maravillosa profesión. Por cierto, solo hubo 4 inscritos. Imagínense ustedes una carrera que nadie conoce, el miedo que sería ver. Uno de ellos era sobrino de Antonio Chávez, por cierto, era Miguel Chávez, entonces el primero, ¿no? Y entonces era como, imagínense, ¿no? Si ustedes a lo mejor les dijeron actuaría y no sabían muy bien qué onda, imagínense una carrera nueva, así, con ese nombre. Pues sí que fueron sí se aventaron los chavos, ¿no? Por cierto, todavía viven 2 de esos 4. Kurt Koch murió hace 2 o 3 años tal vez, y todavía quedan 2, Alejandro Asas y Camilo Reino. Son todavía los actuarios de la primera generación y deben andar por ahí de los 90 años, ¿no? Estamos hablando, entraron en 1946. No se podían inscribir porque la carrera se aprobó hasta 1947, entonces primero estuvieron como de manera informal y luego ya los inscribieron. Y de ahí lo que cuenta la historia, y ellos mismos, que he tenido la oportunidad de entrevistarlos, cuentan que, además Camilo hizo un libro sobre la carrera de actuaría, cuentan que los primeros años pues eran muy pocos alumnos, siempre se inscribían muy pocos, y hubo años en los que no se inscribió nadie, todo era muy irregular, ¿sí? En 1955 se reúnen con el Instituto Mexicano de Actuarios estos primeros alumnos y les dicen: hay que hacer algo porque si no esto se va a morir. Y la universidad también llegó a decir: pues es que esto se puede morir. Y lo que hacen pues es que se hace un compromiso de que la primera generación iba a dar también las clases de los seguros, que se iban a titular porque no había ningún titulado. De hecho, el primer titulado fue en 1959 y fue Alejandro Asas, y luego él le dirigió la tesis al segundo titulado, que fue Jorge Rendón, y Jorge Rendón, bueno, también, que fue director de la carrera de actuaría del ITAM muchos años, y también es todo un personaje, y después fue fundador de nuestro Colegio Nacional de Actuarios, uno de los fundadores de nuestro Colegio Nacional de Actuarios. De hecho, ellos, los primeros actuarios, son los que fundan este Colegio Nacional de Actuarios. Entonces, nada más era el nacimiento, ¿verdad? Estoy pensando que está riesgoso dejarle la palabra a los actuarios. Jaime Milas, ¿alguna nota? Sí, yo quisiera no corregir, porque el pico fue, aparte de hermoso, muy completo, muy interesante, abundar un poquito más, porque hoy vivimos en un mundo de equidad de género, y ya se imaginarán que en aquel entonces era muy difícil que las mujeres entraran a la universidad, y mucho menos estudiar actuaría, no porque los actuarios fueran machistas, sino porque las matemáticas eran algo así como muy vetado para la mayoría de las personas. Sin embargo, entre las 10 primeras personas que obtuvieron su cédula profesional había una mujer, ¿verdad? Cecilia Meneses Molina. Desafortunadamente falleció hace un par de años. Ella fue maestra en UNAM durante mucho tiempo también. Entonces, los primeros 10 eran 9 hombres y una mujer. Del 11 al 20 también había 9 hombres y una mujer. Digo, si la primera mujer fue la novena en obtener su cédula profesional, en la segunda década tenía que ser la número 18 para seguir más o menos el orden. Pero luego, del 21 al 30, ya no fueron 9 hombres y una mujer, sino fueron 8 hombres y 2 mujeres. Y fueron la 26 y la 27. Tenemos una historia muy larga en ese sentido. Pero claramente era una carrera muy cargada hacia el lado masculino. Hoy, con el último número que tenemos en la Secretaría de Educación Pública, podemos decirles que hay 10.531 personas en 70 años con la cédula profesional de actuar.
y que prácticamente tenemos un empate técnico porque son 5.318 hombres y 5.213 mujeres, hay una diferencia de solo 105, lo cual muestra un enorme crecimiento y participación de la mujer en la carrera de actuaría. Y nosotros estamos encantados de que cada vez haya más mujeres entre nosotros. De esos 71 años, con 10.531 personas, han venido a estudiar en México muchos extranjeros la carrera de actuaría, porque por ejemplo en Estados Unidos no existía, existe hace muy poco tiempo. Hay quienes nos dicen, no, es que la mejor agrupación que existe de actuarios en el mundo es la SOA, la Sociedad de Actuarios, porque ahí se conjuntan todos. Bueno, sí, ahí se inscriben todos, pero para ser actuario en Estados Unidos, estudia lo que tú quieras y después haces una serie de cursos y si los apruebas con sus exámenes correspondientes, obtienes tu especialidad de actuario. Imagínense comparar una especialidad de actuario con una carrera universitaria de 4, 5 y algunos colegas de 16 años cursando. Porque así llega a ocurrir. La verdad es que estamos muy contentos, ya son, dejando a la Ibero, 25 universidades las que tienen la carrera de actuaría. Siempre es mágico el número, ¿no? Y ser la 25ª, pues esperemos que este aniversario numérico de plata sea también de muy buena suerte para la Ibero. Tengo 3 hijos, el mayor estudió actuaría y los otros 2 estudiaron en la Ibero, porque no había actuaría en la Ibero. Entonces le dije al más chico, oye, ya puedes ahora sí terminar tus estudios porque ya hay actuaría en la Ibero. Dice, no, pues yo ya tengo mi carrera de finanzas y tengo una maestría en Collective Academy. Pero sí, pero no es actuario. Se dice que las mejores universidades deben tener las mejores carreras. Y hoy sí les puedo decir que ya la Ibero arranca con una de las mejores carreras. Porque los actuarios estamos orgullosos de que siendo poquitos hayamos hecho mucho por esta sociedad. Y un punto nada más extra, perdón, pero yo difiero con el resto de mis colegas sobre dónde inició la carrera de actuario. Para mí el primer actuario era un abogado que se llamaba Domicio Ulpiano. Ulpiano era parte del Senado romano en el siglo III y él se movía por el mundo siguiendo 3 grandes principios. Él decía que había que vivir honestamente, había que no dañar a los demás y lo más importante, dar a cada uno lo que es suyo, lo que le corresponde. Son 3 valores enormes, importantísimos, pero que lo metieron en un vericueto complicadísimo, porque como ya dijo muy bien Jaime, los actuarios del Senado romano administraban los dineros y una de las partes más importantes pues eran los ejércitos. Había encargados de comprar armas, escudos, caballos, alimentos. Imagínense lo que costaba una migración del ejército para conquistar y luego sostener un territorio ganado. Entonces era muy importante la buena administración de esos dineros. Imagínense en una batalla de, ¡ay, manden la tonelada este! No, es que esos no tienen espadas porque no nos alcanzó. Es un poquito complejo, ¿no? Bueno, este abogado, que era encargado de la administración de los dineros, le dijeron un día, oye, estás ligado con todos los soldados, pues los centuriones, que son de los jefes de brigada, digamos así, cada uno tenía 100 soldados a su cargo, pues ganan más que los soldados de a pie. Y ellos van obteniendo premios cada vez que alguno va obteniendo territorios para la Roma. ¿Qué ocurre? Pues en algunas batallas algunos de ellos mueren. ¿Y quién se va a quedar con todo eso? La viuda. Y eso no le gustaba mucho al Imperio Romano. Entonces a Domicio Ulpiano le dijeron, bueno, si tú dices que hay que dar a cada quien lo suyo, dinos cuánto le corresponde a la viuda y todo lo demás es para el Imperio Romano. Entonces tuvo que hacer algunos estudios de población con las aritméticas que en ese siglo III habría para poder estimar cuánto dinero le correspondía a la viuda y todo lo demás quedarlo en el Imperio Romano.
de alguna manera se podría decir que era intuitivamente el primer actuario. Lo único que no nos dijo es que ese dinero que tenía la viuda lo conservaba hasta que la volvían a casar. Pero bueno, esas eran las batallas del destino. Por lo demás, ¿verdad? 25 universidades con la carrera de actuaría, 10.500, casi 11.000 estimamos, vamos a cerrar este año de actuarios con cédula profesional. Pues creo que es una oportunidad enorme, ¿verdad?, para todos aquellos que tomen la decisión de estudiar aquí, porque México está cambiando tremendamente y necesita cada vez más gente pensante, con valores, con conocimiento y preparada para ayudar. Gracias, Luciano. Algo que aprendí también es que actuaría la consideraban como matemáticas aplicadas a lo social, al trabajo social, entonces creo que eso es importante. Y bueno, nada más les recuerdo a los señores actuarios que tenemos 7 preguntas, una de las cuales ya pasó. Y la siguiente es, bueno, matemáticas aplicadas, efectivamente, y lo que nos dice aquí la segunda es, ¿cuáles son las áreas de aplicación de la actuaría en México? Arturo, si es tan amable. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Un gusto estar aquí en la Ibero, sobre todo después de haber acompañado aquí de una manera muy cercana a los que hicieron la chamba realmente de la construcción de la carrera en la universidad. Es un gusto que ya se esté abriendo, realmente felicitaciones. Hace pues año y medio, 2 años, ya no me acuerdo cuántos fueron, cuando se empezó a trabajar, pues no se veía tan claro que iba a llegar este día, pero creo que llegó y mil felicidades a todos. Bien, les voy a platicar un poquito de un estudio. Con eso de trabajar en el INEGI, pues siempre uno busca las estadísticas y quisiera referir para hablar de este tema de en qué nos dedicamos, un estudio que hizo un actuario, también amigo, Francisco Sánchez Villarreal, que seguramente Jaime lo ubica claramente, alrededor del 2013, hizo una pequeña encuesta sobre los actuarios y a qué se dedican, o a qué nos dedicamos. Entendiendo por lo que se dedican, en qué área fundamentalmente trabajan. La primera área, estamos hablando de seguros, el 23% de los actuarios más o menos se dedican a los seguros. A finanzas el 16%, estoy hablando de pues, todo lo relacionado con los servicios financieros. La estadística es en tercer lugar, 14%, pensiones el 13%, administración de riesgos cerca del 11%, sistemas, planeación el 4%, demografía el 3%, investigación de operaciones cerca del 2%, capital humano, seguridad social ya andan en el 1%. Pero hablé de todos los porcentajes para que se den una clara idea de lo que ahora es la carrera de actuaría. Como se decía hace un momento, la carrera empieza fundamentalmente hacia la parte de seguros y por ahí tal vez de los años 60 y tantos, finales de 60, principios de los 70 del siglo pasado, empieza a haber una gran cantidad de posibilidades de estudio y de trabajo de los actuarios. Esto es ahora, antes los números eran diferentes, por ejemplo, finanzas no había tanto, es una de las áreas que se ha estado desarrollando. Obviamente también cosas como la planeación, la administración de riesgos, pues es también relativamente nueva. En fin, hay muchas posibilidades del campo de acción de la carrera. ¿Y esto por qué? Es muy sencillo, porque tenemos una base matemática sólida, una base estadística sólida, una base de elementos que nos permiten poder entrar en diferentes campos. Y esto ha sido, pues yo creo que tal vez uno de los principales aciertos de la carrera, el diversificarnos, el que podamos atacar problemas sociales complejos, como lo que ahora la Universidad Iberoamericana quiere ponerle sello. Hay mucho campo de acción. Si hay que medir pobreza, seguramente ahí hay manera de que entre un actuario. Si hay que medir
problemas de logística, problemas de cómo distribuir recursos para poder hacer una serie de proyectos, seguramente ahí se puede hacer algo en la actuaria. Hay una gran cantidad de campos que creo que dentro de 10 años va a haber todavía algunos otros más. Está la ciencia de datos, que tal vez a esta fecha todavía no tenía un impacto fuerte, pero cada día nos iremos diversificando más. Y el tema fundamental, insisto, es base sólida de matemáticas. Cuando llegué yo por primera vez a la Facultad de Ciencias, hace ya muchos ayeres, vi una gran cantidad de materias de matemáticas y que tomaba yo clases con los matemáticos y físicos. Y durante varios meses no entendía muy bien por qué mis compañeros tenían que ser no solo los actuarios, si yo quería estudiar actuaría. Y creo que era una de las grandes ventajas que se tenía en la Facultad de Ciencias, que estudiábamos con los matemáticos, que estudiábamos con los físicos y que nos teníamos que aprender y dar de golpes con ellos en el sentido del aprendizaje, y creo que es uno de los fundamentos esenciales que tiene la carrera. La matemática hay que estudiarla así, pura matemática, no solamente pensar en que somos aplicados y que porque somos aplicados entonces hay que hacerle fuchi a la matemática pura. Al contrario, la base nuestra es la matemática. Sí. Bueno, pues antes que nada, pues agradecer nuevamente la invitación. Es un honor y un privilegio estar aquí en la Ibero y poder compartir con ustedes. Y parte de un poquito enriqueciendo la discusión y ahondando en los puntos que han tocado mis compañeros, pues es muy importante que obviamente la Ibero creo que ha tomado una decisión acertada, muy importante, y sobre todo a los futuros estudiantes de la carrera, pues transmitirles que las áreas de aplicación de la carrera son amplias, son vastas, y sobre todo no descartar lo que dicen mis compañeros actuarios. Ese pensamiento estructurado que nos dan las matemáticas puras es una gran ventaja comparativa hoy en día con otras profesiones. Es decir, ese pensamiento estructurado, analítico, enfocado en resolver problemas concretos que pueden ser benéficos sobre todo para nuestra sociedad y para nuestro entorno, es una de las grandes virtudes de la carrera. Entonces, se puede decir que yo puedo decir orgullosamente como actuario, en la carrera no hay límites, ustedes pueden dedicarse en el ámbito o desarrollarse en el ámbito que ustedes gusten o deseen. Hoy en día nuestras realidades, sobre todo nos invitan a participar en grupos multidisciplinarios donde podemos estar como actores a lo mejor desarrollando proyectos de ciencia, proyectos en este caso estadísticos, proyectos financieros, proyectos económicos. Es decir, el campo del actuario y de ese aterrizaje del conocimiento es tan amplio que nos podríamos dar el lujo de estar colaborando con varios proyectos a la vez, enfocando nuestro pensamiento estructurado y dando soluciones concretas y analíticas a problemas que son importantes a nuestro país. Por el momento, pues es todo. Muchas gracias. Pues sí, algo que fue también importante es lo de la ciencia de datos. Llegamos a tiempo, casi corriendo, lo anticipamos, y justo después de eso, el siglo es algo central en la carrera y que hay que remarcarlo, ha sido respetado a pie juntillas, como decían los abuelos, lo habíamos ya considerado, se consideró ciencia de datos, en fin, eso ustedes han visto aquí en este mensaje subliminal que les he estado pasando, que son las materias. Y la cosa de las matemáticas formales, bueno, pues sí, una estructura que nos da para resolver problemas. Y bueno, pues una de las preguntas que siguen, tercera de las 7, ¿existen suficientes profesionistas actuarios para cubrir las necesidades de la sociedad y de las organizaciones en México? Caballeros. El actuario Luciano. Esa es una pregunta muy fácil de contestar. ¿Es sí o no? ¿Existen suficientes? Sí. ¿Existen suficientes para el México de mañana? No. Porque si nos quedamos con los campos tradicionales de seguros, de fianzas, de administración de riesgos, finanzas, etc.,
ha mostrado que lo que existe hoy saliendo de las universidades es un semillero suficiente para darle la rotación a las empresas que hoy en día están. No ha habido un boom de empresas gigantescas nuevas y cosas de ese tipo. Entonces podría decir que es suficiente, pero ha habido un error de pensamiento histórico. Se ha creído que los actuarios son de seguros, pensiones, fianzas, finanzas y administración de riesgos. Y desde luego su origen, como decía muy bien Jaime, desde 1897 que estaba la Anglo-Mexicana, o después en 1906 la Nacional, etcétera, ha sido pegado a las aseguradoras. Pero lo que realmente los actuarios hacen es modelos predictivos. Los seguros, las pensiones, la forma de administrar los riesgos es a través de modelos predictivos. Si nosotros, en vez de decir seguros, dijéramos un modelo predictivo de esperanza de vida o de probabilidad de muerte, se oiría muy complejo, y después eso llamarle contrato de seguro brincaría muy raro. Pero en el fondo son modelos predictivos. ¿Y quiénes necesitan modelos predictivos? Bueno, que yo sepa, todas las empresas en enero, en diciembre, hacen sus presupuestos de ingresos y egresos. Y esos son modelos predictivos. La mayoría muy mal hechos. Porque ¿cómo lo hacen? Ponen una meta y luego trabajan para cumplir, en vez de entender cómo se mueve el mercado, etcétera. ¿Verdad? El patrón dijo que quiere 15% más y ahora a ver cómo le hacen. Y no, deberíamos entender cómo debemos tener una expectativa de vida de un producto, que si es un producto estrella, que si no lo es, qué tanto puede venderse, qué tanto están creciendo los competidores, hacer un análisis mucho más completo y entonces poder decir hacia dónde va la empresa, no en un año, sino en los siguientes años. Entonces, hay suficientes actuarios para que el día que las empresas se den cuenta de que necesitan todos estos modelos predictivos y se volteen a contratar, pues no hay suficientes, ¿verdad? Es importante ver que si nosotros logramos sembrar en el empresario la necesidad de tener un actuario, pues estaríamos no solamente ampliando el campo de trabajo, sino beneficiando a las empresas. Voy a poner un ejemplo muy fácil que me gusta mucho decir. Imagínense que trabajan para esta empresa el Palacio de una Poque Metal, o estos que tienen el nombre de una ciudad inglesa de origen a los Beatles, etc. Ellos cada año mandan gente, diseñadores de moda y expertos en modas, a las cumbres de Milán para escoger. Hoy estamos arrancando el verano, por ahí oí que decían que empezó el solsticio de verano a las 5 y cacho. Yo creo que lo que empezó fue el verano, porque el solsticio seguía completo, pero bueno, los mandan en el verano para que compren la moda de todo el invierno. Y ahí van a Milán todos y regresan con todos los pedidos montados. ¿Qué ocurre? Llega la ropa al paso del tiempo y las señoras, después de 3 horas y media de estar en la tienda escogiendo el vestido que les gusta, dicen, sí lo quiero, pero tiene que ser talla 12, 10, 8. No, pues señores, que ese ya se nos acabó. Pues vamos a dar un 14 y te le llamamos al sastre para que lo ajuste. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues son muy buenos para escoger la ropa, pero son muy malos para encontrar las cantidades, porque mandan diseñadores de ropa, de moda, pero no mandan actuarios. El actuario no va a escoger el estampado. El actuario lo que va a hacer es, estudiando el consumo de los clientes, predecir qué es lo que se necesita comprar para la siguiente temporada, porque puede hacer un modelo predictivo diciendo, oye, de estos pantalones o de este tipo de pantalones, tú escoges el color, pero de este tipo de pantalones se necesitan en estas tallas para distribuir en las tiendas así, y de esa manera reduce 2 cosas: uno, el enojo de las señoras porque no hay su talla, y 2, las ofertas de las ventas nocturnas, porque ya no te queda tanto producto en bodega que ahora tienes que rematar porque te está costando en el uso del capital. Entonces, si las empresas quieren ser eficientes en el uso del capital, necesitan entender que hay que comprar el producto, la materia prima que van a vender o lo que estén ellos haciendo, fabricando, comerciando, con el apoyo de actuarios que les ayuden a entender cómo es el mercado, porque esos
estudios, investigación de mercado, etc. Y entonces puede ayudarles a hacer un modelo predictivo que optimice el consumo de capital. Y para eso ya no se necesita que la empresa sea una financiera. Cualquier empresa va a necesitar al paso del tiempo actuarios que les ayuden a optimizar el consumo del capital. Entonces, ¿hay suficientes actuarios para eso? La respuesta es no. Y si nos descuidamos tantito, nos va a pasar como con los científicos de datos, que son posiciones que están empezando a ocupar matemáticos, físicos, y que no están ocupando actuarios porque los actuarios los ven como, pues son de seguros, ¿no? Son los de las pensiones. Cuando realmente el actuario debe posicionarse como un experto en modelos predictivos. Entonces la respuesta, vuelvo al monosilábico, no existen suficientes para esa visión del México del futuro. Jaime y entonces Miren, nada más quisiera señalar con relación a las áreas de ocupación del actuario en México, que sí es muy importante este carácter multifacético que tiene la carrera de actuaría en nuestro país. En ningún otro país del mundo tiene tantas áreas de aplicación como en México. Déjenme ponerles el ejemplo de Canadá, de unas estadísticas del Instituto Canadiense de Actuarios de hace unos 3 años, no creo que hayan cambiado mucho. El 42% de los actuarios trabajan en seguros de vida, el 34% de los actuarios trabajan en pensiones, el 7% en daños, el 4% en áreas no tradicionales, es decir, las que no sean seguros y pensiones, solamente el 4%, el 3% en áreas no actuariales y el 10% están retirados, ¿no? Están considerando a todos los actuarios. Pero esto da una idea de la diferencia que existe entre México y esos países. ¿Por qué fue esto? Nada más rápidamente, resulta que, como decía, ya lo mencionó Arturo, la buena formación de matemáticas que tenía el actuario, en esa época solamente existía en la Facultad de Ciencias, y la formación que tenía en matemáticas era muy fuerte, así que pudieron entrar en el INEGI, pudieron entrar en áreas de estadística, de investigación de operaciones, de informática, y esto abrió brecha para todos los actuarios que llegamos atrás. Entonces, una característica de la actuaría en México es precisamente esa, y también la buena formación en matemáticas con relación a los pares que tenemos en otros países, que incluso se ha visto cuando nuestros egresados van y hacen una maestría, un doctorado en áreas actuariales, pues la buena preparación que llevan. Entonces, esa parte pues es un sello distintivo no solo de la Facultad de Ciencias, se lo heredó realmente a todas las universidades que después abrieron la actuaría. Y eso contesta precisamente la pregunta, pues no son suficientes, como decía Luciano, en el futuro, porque pues hay muchas áreas, y ahora esta nueva área de ciencia de datos, además, en donde el actuario tiene muchas posibilidades. ¿Por qué? Pues porque sabe estadística fuertemente, ¿no? El plan de estudios de las universidades lleva mucha estadística, así que eso es una parte fundamental para ciencia de datos. Y bueno, pues la programación también habrá que reforzarla, ¿no? Y en el caso de la Ibero, pues está ya naciendo con esta área que es, digamos, la innovación también en el sílabus internacional. Realmente el sílabus 2019, que dijo Dominique que había salido en octubre, pero salió para implementarse en el 2019, o sea, realmente se está adelantando la Ibero a la parte de ciencia de datos. Las otras universidades, las que ya el colegio ha aprobado como que cumplen el 100% del sílabus, pues lo cumplen con el sílabus todavía anterior, así que van a tener que incluir en sus planes de estudio la parte de ciencia de datos. Bien, unos datos para contestar la pregunta de si somos muchos o somos pocos y si somos suficientes. Voy a hacer algunas comparaciones. Decía Luciano que somos 10.500 los titulados de la carrera de actuaría con cédula profesional. Quién sabe de ahí cuántos trabajemos en actuaría, pero vamos a suponer que todos. Si juntamos también a los matemáticos y a los que aún no estudiando actuaría se dedican un poco a las matemáticas o a la estadística, en el país somos 61.900. Si nos comparamos contra, por ejemplo, economistas,
son 2 veces más que nosotros. Si con todos los matemáticos y con todos nuestros cercanos, los economistas son 2 veces más. Si nos comparamos con los psicólogos, y no estoy diciendo de manera peyorativa en lo absoluto, sino nada más nos queremos comparar un poco contra otros profesionales que a lo mejor tampoco son suficientes, pero para establecer, digamos, una relación. Los psicólogos son 370,000 más o menos, ¿sí? Si nos comparamos con de las ciencias de la comunicación, son 250,000. Entonces son prácticamente 6 veces más que los que nos dedicamos a las matemáticas o a la estadística. Ahorita que estaba viendo aquí a los del área de física y matemáticas, según la encuesta nacional de ocupación y empleo, si juntamos las ciencias físicas, químicas y de la tierra, es un número más o menos cercano a los nuestros, que estamos hablando de 90,000 personas. Entonces, con esto, contestar preguntas sí o no, creo que es difícil. Sin embargo, sí, de entrada parecería como que somos muy poquitos si nos comparamos con otro tipo de profesiones. Por ahí en algún lado de aquí de estas láminas, una de ellas dice si el actuario tiene desempleo o no. Con estas cifras es difícil tenerlo. ¿Por qué? Porque comparativamente somos pocos con respecto a algunas otras profesiones. Tampoco lo son los físicos o carreras de ciencias de la tierra o biólogos, porque normalmente somos carreras pequeñas con respecto a otros profesionales. Que van a ser suficientes, desde mi punto de vista, no son suficientes. En donde trabajo necesitamos más, que es el Instituto de Estadística de este país. Entonces, de entrada, sí es importante que se tenga en mente en la universidad de que no hay que ir por una generación muy llena, sino muchas, que se tiene que plantear a largo plazo, porque es una carrera que va a ir dando y que tiene que ir ganando terreno para poder pues eficientar muchas cosas que el actuario que comentaba yo en mi intervención anterior. Gracias. Uno de los actuarios seguimos aquí abiertos y bueno, Robert me dice, no sé, como invitada también a la actuaria Yelitza Mariana Valdespino de la UAM, que si es tan amable, que nos viene a dar aquí también. La coordinadora de actuaría en la UAM, y entonces pues también seguimos con los contactos que son tan importantes en este asunto. Bueno, estamos como no sé cuántas semanas de tratar de hacer un cambio, a ver qué sucede, ¿no? Y el mundo cambia, y etcétera. Y la pregunta 7, ¿cuáles son los desafíos que enfrentaría la profesión actuarial en México y en el mundo? Bueno. Sí, bueno, retomando un poco las palabras del rector, con este nuevo enfoque que le quiere dar la Ibero a la carrera, yo creo que es un enfoque bastante positivo. ¿A qué me refiero? En este caso, la carrera de actuaría, yo creo que si pudiéramos de alguna forma sacar la esencia de la carrera que pudiéramos plasmar en los problemas actuales, pues yo considero que es una carrera que da certidumbre en un mundo incierto. Es decir, esa es una de sus principales virtudes. Es decir, esa certidumbre es parte de los nuevos desafíos que ustedes tendrán, y más aún, si esa certidumbre se puede dar con una conciencia social, es decir, que esa certidumbre impacte en nuestro país con una profundidad que se traduzca en beneficios reales para todos nosotros. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, muchos profesionistas actualmente necesitan de alguien que sepa dar y les dé los cálculos precisos y actuales para la toma de decisiones, que esta toma de decisiones puede ser ya sea para una empresa privada o para una decisión a nivel país de un tema económico o financiero. En la medida que los actuarios nosotros permeemos en todas las áreas de participación que podamos permear, pues obviamente en esa medida esas tomas de decisiones serán más certeras, lo cual se esperaría que se tradujera en un beneficio, que se tradujera a la sociedad.
Por esta razón considero importante esta visión que se está dando en la Ibero de realmente esas ventajas comparativas, cuantitativas, se sepan enfocar para que nuestro país resuelva problemas importantes y, aunque sean reiterativos, se traduzcan en beneficios reales para toda la sociedad. No sé si alguno de sus colegas quiera ahondar en el tema. Lucero. Me toca dar las réplicas todo el tiempo. Lo que voy a decir es algo que me gusta mucho comentar. El actuario históricamente ha sido una persona considerada como estudió actuaría, ¿no? Debe ser un genio porque se mete a las matemáticas y todas esas cosas extrañas, y siempre hemos sido vistos como alguien diferente, pero las propias empresas que te contratan como decía muy bien Marco, quiero que me hagas un modelo que estas cosas para tomar una decisión. Y eso es algo que tenemos que lograr cambiar. Ni el actuario es un productor de números, ni es un productor de elementos para que otros decidan. El actuario debe ser una persona que también pueda tomar decisiones, y no solamente hacer tablitas y pasar datos para que los otros que entienden el negocio sean los que decidan. El actuario debe entender el negocio y debe entender la sociedad. Debe de dejar de ser esa persona en un cuarto oscuro pegado a una computadora produciendo muchas cosas y convertirse en un elemento de la sociedad más natural, que tenga la capacidad de comunicarse, que pueda explicar en palabras que todo el mundo le entienda lo que está ocurriendo. No como cuando va uno al médico, que el médico nos sigue hablando en latín y pues, nada más nos sentimos mal porque no se nos quitó el dolor ni le entendimos. Necesitamos a alguien que pueda comunicarse, que pueda hablar con todo el mundo y no ser, insisto, ese ser oscuro, que tenga capacidad de pensar, que sea ético, que tenga muy claros los valores y los principios y ayude a transformar a este país en lo que realmente se necesita: una convivencia social, una convivencia dinámica, ser un elemento de cohesión y de ayuda. Desde luego, no es tan simple, es muy complicado, pero a mí me encantaría convencer a nuestro gobierno que el día que tenga una duda, ya no le pregunte a los economistas. Que mejor le pregunte a los actuarios, ya nos dijeron que son el doble y no le atinan. Ese es el problema que no hemos logrado, y ese es un reto que enfrentamos como actuarios: hacer entender a la sociedad que no solamente somos productores de números y calculadores de primas, que somos personas que entendemos a la sociedad. Hoy está tan de moda esto de las encuestas, y atrás de ellos quiero imaginarme en la Nación Mexicana de Agencias de Investigación que ha de haber muchos actuarios haciendo todas esas análisis numéricos, etcétera. Al final no sé si la respuesta que dicen en la encuesta es correcta o no, yo no sé si la encuesta es correctamente levantada o no, pero los actuarios lo saben hacer. Si se les escucha, podríamos tener claridad. Hoy lo único que sé de todas las encuestas es que estamos todos confundidos. Ya no entiendo si están bien, si están mal, que si gana uno, que si gana otro, y ya no sabemos qué va a pasar. Pero el día que confiemos más en que los actuarios han tomado el reto de dar el paso al frente y decir: a ver, señores, esto es así, y como soy muy ético y moral y estoy dentro de lo que debe de ser porque soy todo un profesional, esto es lo que salió en la encuesta, y cuando empecemos nosotros a mostrar que el actuario lo puede hacer, creo que vamos a dar pasos adelante. La misión que tiene la Compañía de Jesús está muy ligada al trabajo del actuario y a los conceptos sociales y al entendimiento de la ética, la moral y el comportamiento. Si la leemos, es un párrafo muy grande para leerlo ahorita, pero si la leemos y la desglosamos, están descubriendo una nueva forma de definir al actuario social. Y eso me encanta, porque realmente el principal reto que tenemos como actuarios es ese: ser aceptados por una sociedad a la que le podemos ayudar y no ser, como históricamente se ha dicho, ese ente brillante pero escondido atrás de bambalinas,
que no necesariamente la empresa quiere poner al frente. Ese es nuestro principal reto. No sé si tienen igual, compañeros. Bueno, sí, nada más para reafirmar lo que decía Marco, realmente la importancia que tiene el actuario es dar información para disminuir la incertidumbre para la toma de decisiones, ¿no? Y es un ejemplo muy claro el que acaba de decir Luciano en el contexto de las elecciones que tenemos encima, y sí, efectivamente la mayoría de los que se dedican a estas encuestas, Roy Campos, de las Heras y demás, son actuarios. Entonces, pues es otra área de oportunidad muy muy interesante, ¿no? Y una más que me parece que no se mencionó claramente, pero yo he visto que la Ibero se preocupa mucho en todas las reuniones a las que asistí por la vocación social, ¿no? Que me parece que es algo muy importante, y en un área en la que pueden incidir como futuros actuarios es en el de las pensiones, ¿sí? Ustedes saben que desde 1997 para el IMSS se inició con cuentas individuales, se dejó la parte de beneficio definido, y entonces la primera generación de jubilados es por ahí del 2022 con esa nueva ley. Y bueno, definitivamente, y para los del ISSSTE fue de 10 años después, 2007, pero en el 2022 se va a empezar a ver el efecto que tiene esta modificación a la ley del Seguro Social, por lo que sin duda que como futuros actuarios, ¿quién va a estudiar actuaría aquí? Perdón, es que como casi todos son más jóvenes que yo, ya hace un rato a uno de los profes lo confundí con este. Pero bueno, seguramente les va a tocar enfrentar este problema, y yo creo que es una de las áreas en donde la actuaría pues tiene mayor incidencia desde el punto de vista social, porque pueden mediante propuestas pues establecer planes complementarios de pensiones, por ejemplo, para la gente, estudiar los efectos que han tenido estas leyes, porque sí se prevé, o sea, hay gente que dice que sí se prevé que pues los adultos mayores iban a tener algunos problemas económicos en el futuro, y hay que recordar además que está cambiando la pirámide poblacional, que en el 2000 eran aproximadamente de 65 y más, un porcentaje muy bajo, por ahí del 5%, y que para el 2050, los que tengamos 65 años y más, vamos a ser como la quinta parte de la población. Gracias. Bueno, pues sí, certidumbre, riesgo, son palabras que se vienen aprendiendo a lo largo de la interacción con los actuarios, y algo que ahorita dijo Luciano, la cosa de la comunicación, que creo que hemos visto que esa aplica muy muy bien. Hay una otra pregunta que, bueno, ya más o menos ha ido tratando, y dice, ¿por qué es importante que los planes de estudio de la licenciatura en actuaría se apeguen al sílabus actuarial emitido por la International Actuarial Association? Caballeros. Gracias. Antes de eso, el mundo quisiera nada más comentar uno de los grandes retos que creo que tiene la carrera de actuaría. Estamos rodeados de información, mucha información, de todo tipo de información, de las llamadas noticias falsas, a los fake news, ¿sí? Y no me refiero necesariamente a las que pues, nos pueden llegar en las redes sociales, todo ese tipo de cosas entre personas, sino me refiero a las que pueden hacer daño a la sociedad, que hay muchas también, que una de las labores principales donde podemos operar es tratar de entender y de plantear elementos científicos que contradigan todo este tipo de noticias, este tipo de cosas que se dan por hecho y que realmente no tienen ninguna base científica. Hay de todo, desde encuestas, hay de muchas cosas que a veces se dicen o se quieren decir sin tener una base sólida. Creo que debe ser un compromiso del actuario, de todo el gremio, de tratar, junto con todos los demás profesionales, no es exclusivo, pero nosotros creo que tenemos que ser un gremio que esté preocupado por quitarle esa falsedad de esas noticias y demostrar con elementos
científicos, con elementos estadísticos, con elementos matemáticos, que hay una serie de cosas que no son ciertas y cómo sí pueden ser ciertas para poder resolver. Cada día hay más y más y más noticias que hablan de muchas cosas de la sociedad en su conjunto. Se decían las encuestas, pero hay muchas que salen en los periódicos, que salen en muchos lados, que yo creo que ahí es un campo que podemos hacer. Volviendo a la pregunta, creo que esta es de las preguntas más fáciles que nos plantearon. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque tenemos que compararnos con el mundo, tenemos que compararnos con el resto de las universidades, y la única manera es hacerlo a través de cumplir estándares. Si no tenemos estándares, es difícil que las carreras, los profesionales nos podamos comparar y ver qué es lo que podemos hacer una cosa. El cumplir el sílabus, lo que está diciendo es que los egresados de esta carrera van a saber una serie de cosas, y eso es, a final de cuentas, es cumplir un estándar, y creo que es fundamental que el Ibero se haya planteado desde un principio que se cumpliera el sílabus de la Sociedad Internacional de Actuarios. Debiéramos entender un poco qué es este sílabus. Cada país ha desarrollado sus carreras, sus formas de conocimiento en base a sus propias historias. En muchos casos será endémica la forma de estudiar, otros van copiando modelos de otros países que parecen más exitosos, etc. Decía yo hace rato, la carrera de actuaría en México tiene 71 años. La carrera de actuaría en Estados Unidos, por compararnos con ellos, tiene menos de 5 años. ¿Por qué? Porque para ellos actuaría no era una carrera, era una especialidad. Y entonces en las sociedades de actuarios, a través de la Asociación Internacional de Actuarios, dijeron, oigan, vamos a verlo en un término matemático. ¿Cuál es el mínimo común cognitivo que deberían de tener todos los actuarios para que estemos estandarizados a nivel mundial? Porque muchos países, como yo también lo dijo Jaime, se han quedado en el actuario ligado a los seguros. Ya lo expresó como está Canadá, siendo que Canadá tiene más años con la carrera de actuaría que Estados Unidos, pero mucho menos que en México. Entonces, este mínimo común cognitivo es el sílabus, que contiene una serie de capítulos, unos enfocados a matemáticas, otros estadística y probabilidad, ahora con el último capítulo ya plenamente dirigido hacia Big Data, Analytics, Robotics, Learning Machine, Inteligencia Artificial, todos estos términos que suenan re bonitos, ¿verdad? Pero la realidad es que ese es el mínimo que debe de tener la persona. Y afortunadamente hemos descubierto que en México la mayoría de las universidades están por encima de, siendo que en muchos otros países, en Europa, en Asia, Australia, que aunque no lo crean, Australia es de los países más desarrollados en la actuaría, Australia, Canadá y México, inclusive más que Inglaterra, son los que han puesto los principios que deberían de tenerse. Entonces, en otros países, si tú llegas como actuario de México, inmediatamente eres reconocido. Y dicen, oye, esta persona sabe. Las limitantes pueden estar por cuestiones de leyes laborales, ¿verdad?, que ponen ciertos requisitos. Nosotros en México hemos puesto barreras de entrada para poder firmar una nota técnica, una comisión de reserva o una auditoría actuarial. Necesita ser registrado en el Colegio Nacional de Actuarios, y el Colegio Nacional de Actuarios tiene sus requisitos, que tiene que ser mexicano y es fregado los de los países. Hay maneras, pues, de poner barreras de entrada que también otros tienen para con nosotros. En Estados Unidos o en Canadá te exigen ser miembro de la SOA, de ASTI o de cualquiera de las secciones según el área en la que estás entrando. Pero todas ellas son solamente de seguros, de fianzas, de pensiones, de seguridad social. Se han quedado en esos campos porque no es como en México un actuario integral, insisto, un actuario que entiende de los permitidos y de muchas otras cosas. Alguien podría decir, pues me inscribo directamente en la Asociación Internacional de Actuarios. No, no puedo, porque la Asociación Internacional de Actuarios es una asociación de asociaciones. Entonces, en México hay 3, el Colegio Nacional de Actuarios,
de donde depende la Asociación Mexicana de Actuarios, que son los especialistas en seguros, y la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, que son los especialistas en consultoría, en evaluación de planes contingentes laborales, pensiones, etc. Solamente a través de ellos puedes llegar a inscribirte directamente o inscribirte a la Asociación Internacional de Actuarios. Te inscribes a estas asociaciones o al colegio, y por ser miembro del colegio, que ya es parte de la IA, entonces te puedes inscribir a algunas de las secciones. Si no, tienes que ir a presentar directamente tus exámenes, donde ¿qué te van a preguntar? Un pedacito de todo lo que estudiaste en la carrera. Porque tú vas a haber estudiado todo ese programa que hemos estado viendo aquí continuamente, y ellos te van a decir, ¿quieres entrar a la SOA? Te voy a hacer preguntas sobre seguros de vida. ¿Quieres entrar a ASTIN? Te voy a hacer preguntas sobre seguros de daños. ¿Quieres entrar a la PBSS? Entonces te voy a hacer preguntas sobre pensiones y seguridad social. El mundo está más limitado, pero si nosotros cumplimos con el sílabus, tenemos ya mucho más de medio camino andado. Y entonces el que hoy la Universidad Iberoamericana inicie con un sílabus que ya está contemplando lo actualizado en octubre de 2017 en Chicago, nos pone por adelante de muchos otros. Es muy importante por eso reconocer ese esfuerzo tan grande que se hizo para tener un programa de estudios con su REBOE más arriba del mínimo común cognitivo, que es el sílabus. Entonces, no sé si los confundí más o ya no. Pero sí se nota algo que notas, que también el actor está en continuo renovando sus conocimientos, actualización, la palabra exacta, a través de exámenes con asociaciones, y eso es central, que también seguramente será tomado en cuenta a lo largo de estos años. Sexta pregunta también, pues, por ahí, ¿no? Tal cual. Dice, ¿es pertinente la apertura de actuaría en la Ibero? Y creo que se juntan un poco ya con las que han ido contestando, pero pues no está por demás reforzar la idea que esta pregunta nos plantea. Bueno, los invitados primero. No, pero creo que le corresponde a Robert. Definitivamente que sí. Ahora viene el porqué. Me recuerda mucho cuando a uno lo examinan en otro tipo de ámbitos y tiene que acompañar la justificación de su respuesta sí o no, pero sobre todo por qué. Me parece que la filosofía del enfoque social que tiene la Universidad Iberoamericana es muy pertinente y va de la mano con el objeto social del actuario. Me permito, tal vez sería oportuno una anécdota personal. 1997 yo me acababa de titular como actuario y en ese entonces estaban surgiendo las repercusiones de la crisis del 94-95, crisis que los mayores aquí nos acordamos bastante bien respecto a las cuestiones hipotecarias. Mucha gente que tenía problemas para poder pagar su deuda de bancos y de otras instituciones, e incluso enfrentó demandas de esos bancos. Recuerdo muy bien que yo trabajaba en un banco y entonces de repente me invitaron de una consultoría para trabajar, para defender a deudores de la banca en un ámbito totalmente jurídico, y de repente nos dicen, es que queremos demostrar cómo opera este esquema de financiamiento crediticio que diseñó una institución que tiene especialistas, que lo diseñó de tal manera que ahora pues no sabe qué sabemos, perdón, no sabe qué está pasando, pero la persona no puede pagar. Enfrenta una demanda e incluso la posibilidad de ser lanzado de su casa. Esa coyuntura es eminentemente económica social, y recuerdo que tenía yo 26 años y nos dicen, cuando se hizo la demanda y la contestación de la demanda, porque demandaron al notario, el notario dijo, yo solo di fe de este contrato que tiene estas cláusulas dentro de un esquema financiero, lo leí, pero quien lo hicieron fueron actuarios. Así que hay que llamarlos para que vengan y nos expliquen. Desde luego casi nadie quería ir. Ahí, en ese momento, en esa coyuntura, hacían falta muchísimos actuarios para poder resolver ese problema.
cuando nos presentamos a tratar de dilucidar cómo funcionaba el esquema financiero, pues lo primero era, oportunamente, como lo mencionan, saber leer un clausulado que estaba redactado en términos jurídicos. Después convertir ese clausulado en un modelo matemático financiero en una computadora, ingresar las variables y ver cómo se comportaba. Después redactar un informe muy bien presentadito, con un actuario con cédula profesional, que ahí se estrenó, por cierto, y después ir ante una autoridad y defender esa opinión técnica, porque estaba en juego el patrimonio de una familia. En ese entonces comprendí de inmediato cuál era la repercusión social de mi profesión y la importancia de que todo lo que yo vertiera en una opinión técnica, un dictamen, y lo defendiera, iba a determinar la decisión de una autoridad. Esa fue la repercusión y la primera vez que me di cuenta que nuestra profesión era muy, muy importante, porque afectaba la vida de muchas personas. Detrás de un contrato había una familia y pues más con repercusión social importantísima. Recordemos aquella ocasión. Pasó el tiempo y luego se vino 2006, el cambio de la reforma de pensiones del ISSSTE. Y nuevamente recuerdo que en esa ocasión dijeron, si se trata de pensiones, ¿a quién debemos llamar para que dé una opinión? A los actuarios. Recuerdo que en aquella ocasión en el Poder Judicial de la Federación estaban afuera de las instalaciones montones de cajas apiladas de trabajadores afiliados al ISSSTE que estaban metiendo amparos contra el cambio de régimen de pensiones, y en ese momento decían, bueno, para resolver respecto a la repercusión de esta reforma, primero hay que saber cuál es el impacto económico. Necesitamos a alguien que dé cálculos actuariales. Fue la primera vez que conocí al primer actuario titulado el actuario Asas. La verdad es toda una institución. Cuando dije, vamos a trabajar con una institución de la actuaría en México, y bueno, la opinión que tenía con toda esa trayectoria, recuerdo que era de mucho peso en su momento. Y entonces, cuando finalmente nos piden, hay que hacer un cálculo actuarial respecto a todos los que se están pensionando, ahora hay que diseñar no solo el modelo de pensiones, sino algo que tiene que resolverse en un término que está transcurriendo, un término judicial de no más de 3 meses. Así que hay que generar datos masivos, hacer un modelo y resolverle a cada quien un cálculo. Me di cuenta que no solo había que saber matemáticas, estadística, cálculos actuariales, programar, rendir un informe, explicarlo, defenderlo y sostener esa posición para que al final alguien tomara una decisión, en ese caso un juez. El asunto cobró tal relevancia que al final terminó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2007, y la última sesión para determinar si se concedía o no el amparo contra la reforma, se puso sobre la mesa los estudios actuariales que rindieron en ese entonces los que éramos actuarios de la UNAM. Ahí fue cuando nuevamente me di cuenta de las repercusiones sociales que tiene nuestra profesión en nuestro país. Estamos cercanos a un nuevo cambio que no sabemos hacia dónde nos dirija, y tenemos que estar preparados para también incidir en ese entorno. Por eso considero que nuestra filosofía en la Universidad Iberoamericana es pertinente y es congruente con nuestra profesión, con un enfoque eminentemente social. ¿Alguien más? Yo creo que la pertinencia sobre todo radica en esta nueva realidad que se está viviendo, como lo han venido comentando, en este nuevo entorno global. México no está aislado. Esta pertinencia de que la Ibero genere esta nueva carrera es de verdad de una importancia sumamente grande, porque se necesita más gente que genere pues ciencia actuarial para la toma de decisiones, para dirigir empresas, para dirigir gobiernos. Necesitamos ser analíticos en la toma de decisiones, ya que estamos en un mundo pues competitivo, en un mundo donde obviamente todos nuestros países que son vecinos y que compiten con nosotros toman decisiones pues fundamentadas y basadas en datos. Entonces
yo sí considero que en un entorno global y en un entorno nacional donde tenemos que hacer crecer pues más nuestra economía y estar listos para los cambios, sean benéficos o adversos, la carrera de actuaría pues forma parte importante de esa formación integral de nuestro país. Luciano, ¿tú quieres agregar? Y bueno, vamos con la séptima y última, que pues es casi de aquí. Dice, ¿cuál es la propuesta de valor de la licenciatura en actuaría ofrecida por la Ibero? Arturo. Perdón, gracias. Yo lo voy a contar muy rápido. Creo que hay tres cosas fundamentales de la licenciatura de actuaría que ahora está ya próxima a aperturarse. Tres cosas que ya las dijeron, las dijo Dominique, las dijo el rector, pero quisiera subrayarlas. Tres enfoques que creo que van a ser la diferencia contra otras cosas, que una ya le está haciendo, que es la ciencia de datos, la orientación hacia tratar de convertir Big Data en Smart Data, convertir grandes volúmenes de información en datos que sirvan para la toma de decisiones de quien lo necesite. Creo que esa es una de las grandes cosas que ya nos lo ha comentado Dominique, que ahora ya se cumple y que es una de las cosas que se pusieron desde un principio sobre la mesa. La otra es la inteligencia de negocios, hacer un profesional que también responda de una manera clara a cómo mejorar a través de proporcionar la actividad, digamos, de inteligencia de negocios para no solamente optimizar los objetivos de las empresas, sino también tener una orientación clara que sea una cosa sólida la que permita mejorar las empresas o pues todos los prestadores de servicios con los que trabajamos. Y tercero, creo que es el gran distintivo de la universidad, el enfoque social. Que yo insistiría en eso, en de que también fue difícil buscar la manera de que el actuario tenga algo social, un enfoque social, porque a veces no se identifican con solamente optimización de beneficios de las empresas. Pero creo que es fundamental que el actuario se dedique con un enfoque social. Al principio de la plática decíamos la medición de la pobreza. Es uno de los grandes problemas que tiene este país y medio continente, si no es que más. Y para hacer la medición de la pobreza hay que hacer mucha estadística, hay que hacer muchas cosas, muchos modelitos, muchos modelos que permitan realmente hacer mediciones claras y contundentes de la pobreza. No es fácil que lo hagan otros profesionales. Creo que ahí es fundamental que participe nuestra profesión para hacer esta medición, y creo que eso es un enfoque que no hay que perder, y creo que el profesional de la Ibero lo va a tener. Gracias. Y yo creo que Robert podría decir Sí, bueno, en el enfoque social definitivo yo creo que esa es la parte distintiva, ciencia de datos. Y bueno, un dato pues relevante, hemos estado haciendo la difusión de esta nueva licenciatura como una oferta educativa novedosa, y ya tenemos 52 ofertas de empleadores que quieren actuarios, y todavía no empezamos las clases. Entonces, ofreciendo posiciones desde director, subdirector, gerentes, analista junior, analista senior. Entonces, ¿qué quiere decir? Desde luego que piden una referencia de lo que hace un actuario, y en eso han colaborado pues las instituciones y los profesionistas que están colocados en el mercado y que han dado cuenta de que un actuario, donde lo pongan, hace un buen papel. Tal vez quien no ha contratado a un actuario porque no ha tenido la necesidad es que nosotros no hemos sabido tocar la puerta, o a veces somos tan poquitos que estamos todos afortunadamente colocados. El enfoque social definitivamente es la parte más importante, y a pesar de que todo el tiempo estamos hablando de riesgos, y los riesgos se inscriben dentro de una protección que está ofreciendo una institución financiera, una institución de seguros, o incluso ahora los fideicomisos, los fondos del gobierno, definitivamente
estamos encontrando nuevos riesgos como son riesgos climáticos en los cuales ya se tiene que proteger toda una sociedad completa, riesgos biológicos, que pensemos en aquella ocasión que ocurrió la contingencia de la influenza hace unos años y que incluso salió un decreto presidencial en que se paró casi una semana el país. Imaginemos todo el costo que le costó, que le representó a la nación, y que los actuarios pudieron haber medido ese riesgo, o en su caso la federación pudo haberse protegido de otra manera, como ya lo hace. Variaciones en los precios del petróleo, en el tipo de cambio, enfrentamos una volatilidad no solo económico-financiera, sino también pues de explosión social, fenómenos que antes no se daban, el incremento de la delincuencia, fenómenos como terrorismo y algunos riesgos que ya trascienden las decisiones del país. Estamos en un ambiente de globalización y también tenemos que estar preparados para medir esos nuevos riesgos. ¿Con qué objetivo? No solo el del lucro financiero, del lucro económico de las instituciones, sino de la protección de la sociedad y finalmente de toda una nación. Ciencia de datos, bueno, se ha mencionado bastante la parte de Machine Learning, de Predictive Analytics, que son materias que tenemos allí incluidas por definición, porque vienen desde el sílabus. La manera de hacer descubrimientos en esos grandes volúmenes de información, ya sabemos que no solo los datos son numéricos, sino que ya se alimentan de clics, de personas, de Internet de las cosas, miles de formas de generar información que ahora tiene que ser procesada, entendida y eliminar aquel ruido de las fake news para poder tomar decisiones y tener un panorama importante sobre lo que está ocurriendo en la realidad. Entonces, también los seguros están evolucionando para leer de esos grandes volúmenes de información y diseñar nuevos productos financieros y de protección, de cobertura personalizados para ciertos segmentos. Entonces, la tecnología nos está alcanzando, pero nuestro plan de estudios afortunadamente está incluyendo la base matemática analítica tradicional, más la probabilidad, más la estadística, más los modelos actuariales de contingencia, en todo momento la práctica actuarial, el marco regulatorio que existe y que se está modificando constantemente, el estudio de los riesgos y ahora ciencia de datos. Entonces, como se ve en el diagrama que hemos estado mostrando, si sabemos de matemáticas, si sabemos del negocio en el que estamos trabajando, de la institución en la que estamos colaborando, y si sabemos además ciencia de datos, me parece que es un profesionista completo. Y sobre todo, si estamos siguiendo el sílabus que marca el estándar mínimo del cual hacia arriba es un actuario competente, competitivo, pues nos da la posibilidad de que nuestros egresados, cuando terminen, puedan tomar una especialización, una maestría, un doctorado en el rumbo que quieran, en estadística, en finanzas, en probabilidad, en data science, etc. Entonces, como conclusión puedo decir que el enfoque social, eso es lo que hace distintivo asociado a la innovación tecnológica en ciencia de datos. Es el sello distintivo de nuestro plan de estudios de ley. Pues muy bien, hemos oído hablar a los actuarios y ya suena vino por ahí atrás. Muchas gracias por haber venido. La carrera de actuaría está abierta para todos aquellos que les interese. Y Luciano, mil gracias por venir. Arturo, Jaime, Marco, que es el más joven, que es de casa. Y pues gracias por estar aquí una vez más y nos vemos aquí afuera para tomar un vino y discutir con los jóvenes actuarios si tienen ustedes alguna duda. Mil gracias.